Josué 14-17. Traducción en lenguaje actual. El territorio al oeste del Jordán. El sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun, junto con los jefes de las familias, repartieron entre los israelitas el territorio cananeo al oeste del río Jordán. Dios le había ordenado a Moisés repartir los territorios de las 9 tribus y media haciendo sorteos. Los descendientes de José se habían dividido en 2 tribus, la de Manasés y la de Efraín. Moisés ya había repartido la tierra al este del Jordán entre las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. A los descendientes de Leví no les dio ningún territorio, pero sí les asignó ciudades donde vivir, y campos para criar sus animales. Los israelitas repartieron el territorio según las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Caleb recibe la ciudad de Hebrón. Cierto día, estando los israelitas en Gilgal, algunos de la tribu de Judá vinieron a ver a Josué. Entre ellos estaba Caleb, hijo de Jefuné el Kenesita. Caleb le recordó a Josué: Tú bien sabes que nuestro Dios habló con Moisés en Cades Barnea acerca de nosotros dos. Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cades Barnea a explorar esta tierra. Y yo le conté la verdad sobre lo que había visto. Los que me habían acompañado asustaron a nuestra gente. En cambio, yo confié plenamente en mi Dios. Aquel día Moisés juró que a mi familia y a mí nos daría la tierra por donde anduve, porque le fui fiel a Dios. Eso pasó hace 45 años, y todo este tiempo que nuestro pueblo ha andado por el desierto, Dios me ha protegido, tal como lo prometió. Mírame. Ya tengo 85 años, pero estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a explorar. Y todavía puedo pelear. Por eso te pido que me des la región montañosa que Dios me prometió aquel día. Tú bien sabes que los descendientes del gigante Anak viven en ciudades grandes y bien protegidas. Pero con la ayuda de Dios los podré desalojar, y así conquistaré esas ciudades, tal como Dios lo prometió. Josué bendijo a Caleb, y a él y a sus descendientes les dio el territorio de Hebrón. Así fue como Hebrón llegó a pertenecer a Caleb y a su familia, porque Caleb obedeció fielmente al Dios de Israel. Y todavía le pertenece. Antes de eso, Hebrón se llamaba Kiriat Arba, porque Arba era el nombre del gigante más importante. Después de esto hubo paz en la región. Territorio de la tribu de Judá. El territorio que recibió la tribu de Judá se extendía hacia el sur por el desierto de Sin hasta Temán, en la frontera con Edom. Esta frontera comenzaba en el extremo sur del Mar Muerto, seguía hacia el sur por el paso de Acrabim, y cruzaba el desierto de Sin, pasando al sur de Cades Barnea. Luego seguía hasta la ciudad de Esón, subía a Adar, y daba la vuelta por Carcá hasta la ciudad de Asmón. De allí seguía por el arroyo, en la frontera con Egipto, hacia el noroeste, y terminaba en el mar Mediterráneo. Esta era la frontera sur de la tierra de Judá. Al este, la frontera era todo el Mar Muerto, hasta la desembocadura del río Jordán. Allí comenzaba la frontera norte, que se extendía hasta Bet Joglá, pasando al norte de Bet Arabá hasta la roca de Boán hijo de Rubén. Después subía del valle de Ase hasta Debir, doblando hacia Gilgal frente al paso de Adumim, al sur del valle, pasaba por el manantial de En-Semes, y seguía hasta el de En-Rogel, luego cruzaba el valle de Ben-Hinnom, que está al sur de Jerusalén, y subía por la cumbre del cerro al oeste del valle de Hinnom, y de allí bajaba al valle de Refaim, daba la vuelta desde la cumbre del cerro hasta el manantial de Neftoa, y seguía por las ciudades del monte Efrón, pasando por Kiriat Jearim. Hacia el oeste de Baalá, la frontera llegaba hasta el monte de Seir, pasaba por Quesalón, por el lado norte del monte Jearim, y bajaba hasta Bet-Semes, pasando por Timná. De allí seguía por los cerros al norte de Cron, y seguía a Sicrón, hasta Jabneel, pasando por el monte de Baalá, para terminar en el mar Mediterráneo. Por último, la frontera oeste era el mar Mediterráneo. Estas eran las fronteras del territorio que les tocó a los grupos familiares de la tribu de Judá. Caleb conquista Hebrón y Debir. Dios le había dicho a Josué: dale a Caleb hijo de Jefuné una parte del territorio de la tribu de Judá. Josué le asignó entonces la ciudad de Hebrón, que había fundado Arba, el padre de la raza de gigantes. En esa ciudad vivían los grupos familiares de los gigantes Esai, Aimán y Talmai. Caleb los echó de allí y se apoderó de la ciudad. Después salió para atacar a los habitantes de Debir. Y dijo Caleb:
al que conquiste Debir le daré mi hija Axa por esposa. El que conquistó la ciudad fue su sobrino, Otoniel hijo de Cnaz, así que Caleb le dio a su hija Axa por esposa. El día de su casamiento Otoniel le dijo a su esposa: «Dile a tu padre que nos dé un terreno». Entonces ella se bajó de su asno, y Caleb le preguntó qué quería. Ella le contestó: «Quiero un regalo de bodas. Ya me diste tierras, pero están en zonas áridas. Dame ahora también manantiales». Y Caleb le dio los manantiales del cerro y los del valle. Las ciudades de la tribu de Judá. El territorio que recibieron los grupos familiares de la tribu de Judá comprendía las siguientes ciudades. En la región sur, cerca de la frontera con Edom, estaban Capseel, Eder, Jagur, Quiná, Dimoná, Adadá, Sedes, Jase, Itnán, Sif, Telem, Bealot, Azor Adatá, Keriot, Esrón, Amam, Semá, Moladá, Azargadá, Esmón, Bet Pelet, Azar Sual, Berseba y sus aldeas, Baalá, Im, Esem, El Tolad, Kesil, Orma, Siklag, Matmaná, Sansaná, Lebaot, Silim y Enrimón. En total eran 29 ciudades más las aldeas que las rodeaban. Las ciudades de la llanura eran Estaol, Sorá, Asná, Sanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Socó, Aseká, Saharaim, Aditaim, Gederá y Gederotaim, es decir, 14 ciudades con sus aldeas. Otras ciudades eran Senán, Adasá, Migdalgad, Dileán, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamam, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naamá y Maquedá, es decir, 16 ciudades con sus aldeas. Estaban además las ciudades de Libná, Éter, Asán, Ifta, Seana, Nesib, Keilah, Asib y Maresá, es decir, otras 9 ciudades, con sus aldeas. También estaba Ecrón con sus pueblos y aldeas, y todas las ciudades y aldeas cercanas a Asdod, desde Ecrón hasta el mar Mediterráneo. Formaban parte de este territorio las ciudades de Asdod y Gaza, con sus pueblos y aldeas, cuya zona se extendía hasta el arroyo de Egipto y la costa del mar Mediterráneo. En la región montañosa el pueblo de Judá tenía las siguientes ciudades: Samir, Jatir, Socó, Daná, Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosen, Olón y Gilo. Eran 11 ciudades con sus aldeas. Otras 9 ciudades con sus aldeas eran Arab, Dumá, Esán, Canum, Bet-Tapúa, Afecá, Uta, Sior y Hebrón. Otro grupo de 10 ciudades con sus aldeas eran Maón, Carmel, Sif, Jutá, Jezreel, Jokdam, Sanoa, Caín, Gibea y Timna. Las ciudades de Jalul, Bet-Sur y Gude, Maarat, Bet-Anot y Eltecón, 6 ciudades más con sus aldeas. Las ciudades de Kiriat Jearim y Rabá, con sus aldeas. En el desierto les tocaron Bet-Arabá, Midín, Secacá, Nisan, ciudad de la sal y Engadi, es decir, 6 ciudades más con sus aldeas. Pero la tribu de Judá no pudo expulsar de Jerusalén a los jebuseos, por eso ellos todavía viven allí. Los territorios de Efraín y Manasés. La frontera del territorio asignado a los descendientes de José comenzaba en el sur, a la altura de los manantiales de Jericó, cerca del río Jordán. Luego pasaba por Jericó hacia el noroeste, atravesando el desierto y la región montañosa, hasta Betel. De Betel pasaba por Atarot, donde vivían los arquitas. Seguía luego hacia el oeste por la región de los jafletitas, hasta Bet-Horón de abajo. De allí iba hasta Hueser, terminando en el mar Mediterráneo. Así, Efraín y Manasés, descendientes de José, recibieron lo que les correspondía. Territorio de la tribu de Efraín. El territorio de la tribu de Efraín comenzaba en Atarot, seguía hacia el este hasta Bet-Horón de arriba, y de allí al mar Mediterráneo. En el extremo norte estaba Micmetac, de donde la frontera seguía hacia el este hasta Taanat-Silo, pasando luego por Janoa. Después bajaba a Atarot y a Naará, pasaba por Jericó, y terminaba en el río Jordán. Desde Tapúa la frontera iba hacia el oeste, hasta el arroyo de Caná, y terminaba en el mar Mediterráneo. Este fue el territorio entregado a los grupos familiares de la tribu de Efraín. Recibieron, además, algunas aldeas y pueblos que quedaban dentro del territorio de Manasés. Sin embargo, los de Efraín no echaron a los cananeos que vivían en Hueser, sino que los dejaron seguir viviendo allí, pero los obligaron a trabajar para ellos como esclavos.
Territorios de la tribu de Manasés. El territorio de la tribu de Manasés, el hijo mayor de José, se dividió de la siguiente manera. Al grupo familiar de Maquir ya Moisés le había asignado las tierras de Galaad y Basán. Maquir, guerrero valiente, era hijo mayor de Manasés y padre de Galaad. A los grupos familiares de Abiezer, Elec, Asriel, Siquem, Efer y Semidá, Josué les asignó sus respectivos territorios. Estos eran hijos de Manasés y nietos de José. A Zelofhad, bisnieto de Maquir, no se le había dado territorio, porque no tuvo hijos. Solo tuvo 5 hijas, que se llamaban Malá, Noá, Joglá, Milcá y Tirsa. Entonces ellas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué y ante los líderes, y les dijeron: Dios le ordenó a Moisés que a nosotras se nos dieran tierras, lo mismo que a nuestros parientes varones. Así que de acuerdo con el mandato de Dios, ellas también recibieron tierras. Josué asignó tierras tanto a las mujeres como a los hombres descendientes de Manasés. Por eso la tribu de Manasés recibió 10 partes al oeste del río Jordán, además de los territorios de Galaad y Basán, que están al este del río. El territorio de Manasés se extendía desde la frontera con la tribu de Aser hasta Micmetat, que está al este de Siquem. De allí seguía hacia el sur hasta el manantial de Tapúa. La región de Tapúa pertenecía a Manasés, excepto la ciudad cerca de la frontera, cuyo nombre también es Tapúa y pertenecía a la tribu de Efraín. De allí la frontera sur seguía hacia el oeste por el arroyo Caná, hasta el mar Mediterráneo. La mayor parte del territorio de Manasés estaba al norte del arroyo Caná, pero en la parte que le correspondía al sur del arroyo había algunas ciudades que pertenecían a la tribu de Efraín. Al noroeste, el territorio de Manasés limitaba con el de la tribu de Aser, y al noreste, con el de la tribu de Isacar. Dentro del territorio de esas tribus había también varias ciudades con sus aldeas que pertenecían a Manasés. Estas son Bet-Sean, Ibleam, Dor, Ende, Taanac y Megiddo. La tercera ciudad mencionada es la de la costa. Pero la tribu de Manasés no pudo echar a los cananeos de esas ciudades, y todavía están allí. Después, cuando los israelitas se hicieron más fuertes, no desalojaron a los cananeos, pero los obligaron a trabajar para ellos. Los descendientes de José piden más territorios. Un día los descendientes de José le dijeron a Josué: Dios nos ha bendecido y ahora somos muchos, pero solo nos has dado una porción de territorio. Necesitamos más. Josué les respondió: Ya que ustedes son muchos y no les alcanza el territorio de Efraín, vayan a la región de los fereceos y de los gigantes refaitas, y ábranse espacio en los bosques que allí hay. Ellos dijeron entonces: Es verdad. No cabemos en la región montañosa de Efraín. Pero los cananeos que viven en el valle tienen carros de hierro, tanto los de Bet-Sean y de las aldeas a su alrededor, como los del valle de Jezreel. Josué respondió de esta manera a los descendientes de José, es decir, a Efraín y a Manasés: Ustedes son muchos y muy poderosos, así que les daré más de una porción de territorio. Toda la región montañosa será de ustedes. Allí hay bosques, pero ustedes podrán desmontarlos y adueñarse de ese territorio. Es cierto que los cananeos son fuertes y tienen carros de hierro, pero ustedes los echarán del territorio.